El cuerpo humano es maravilloso. A mí, la verdad, me encanta conocerlo, comprenderlo. Y en este caso, el sistema venoso, arterial y cardiocirculatorio no es menos interesante. Voy a explicarte cómo funciona, cuál es su estructura y al final del vídeo voy a darte una serie de datos sobre este sistema que te va a sorprender. Vamos a ver el funcionamiento de las arterias, venas y todo este sistema circulatorio. Pero para ello vamos a empezar haciendo una especie de mapa general de cómo funciona el sistema cardiorrespiratorio. Y digo respiratorio porque el sistema respiratorio tiene mucho que ver con el cardíaco. Aquí puedes ver los vasos que están representados en azul, llevan sangre no oxigenada. Los vasos que están representados en rojo llevan sangre oxigenada. Por eso unos son las arterias con sangre oxigenada y los otros son las venas con sangre no oxigenada, sangre ya utilizada, vamos a decir. Entonces, vemos que el corazón tiene 4 espacios, 2 ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y 2 aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda. El ventrículo derecho propulsa, siempre los ventrículos propulsan la sangre hacia afuera, propulsa la sangre hacia los pulmones, sangre no oxigenada que va a los pulmones. Aquí, en los alveolos, la sangre se oxigena y vuelve por la aurícula o vuelve a la aurícula izquierda, ¿vale? Que las aurículas pasan siempre la sangre a los ventrículos y el ventrículo izquierdo propulsa nuevamente la sangre hacia el cuerpo o hacia la cabeza, ¿sí? Hacia la parte superior, ¿vale? Luego, una vez que la sangre aquí se utiliza, ¿sí?, y se desoxigena, se vuelve a saturar de CO2, la sangre vuelve por las venas a la aurícula derecha, que propulsa la sangre al ventrículo derecho, que volverá a iniciar el proceso. Este es el mapa general del funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio. Vamos ahora a ir un poquito más dentro en esto. Pero vamos a ver, aquí tenemos el mapa general de todas las arterias del cuerpo y el mapa general de todas las venas del cuerpo. Puede parecer sorprendente, ¿verdad? ¡Qué árbol más grande! ¡Cuántas ramificaciones! Pues esto es bastante incierto, porque el árbol es infinitamente más grande. Coge una planta de tu casa, arráncala, mira todas las raíces que tiene gordas, que luego se hacen raíces más pequeñas y luego más pequeñas y luego más pequeñas. Bueno, pues el cuerpo todavía hace raíces más y más y más pequeñas, las plantas también, pero no las vemos porque son tan pequeñas que son invisibles al ojo humano, pero ese árbol es brutalmente complejo, mucho más rico que lo que podamos ver aquí, que ya es un árbol rico, ¿verdad? La red de carreteras y caminos que el ser humano haya podido construir en la Tierra no se acerca ni por asomo a la red de carreteras vasculares que tenemos en nuestro organismo, para alimentar, para llevar sangre oxigenada y nutrientes a cada rincón, a cada célula de nuestro cuerpo. Muy bien, y eso se hace por medio de las arterias, que decíamos que son las que llevan sangre oxigenada hacia la periferia, hacia los tejidos, y las venas, que son las que recogen la sangre ya utilizada y la llevan hacia, por lo general hacia arriba, ¿vale?, hacia el corazón de nuevo. Bien, la diferencia fundamental o las dos diferencias fundamentales entre arterias y venas es que las arterias son más gruesas y sobre todo tienen una capa muscular más potente, ¿sí? La capa muscular es más potente porque en las arterias hay más presión. De hecho, llamamos a la tensión arterial, donde medimos la tensión es en las arterias porque en ellas hay más presión. Y esta capa muscular además ayuda en esta propulsión de la sangre, ¿sí? Los músculos, la musculatura lisa de las arterias también colabora en la propulsión, ¿sí? Ante la expansión por parte de la presión que genera el corazón, esas arterias también empujan la sangre para propulsarla
hacia la periferia. Y la segunda diferencia fundamental es que las venas tienen una estructura que no tienen las arterias, y son estas válvulas. Son válvulas de no retorno, como la de la colchoneta hinchable, que tú puedes meter aire, pero cuando el aire intenta salir, ¡plop!, cierra la válvula, ¿vale? Aquí sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las arterias no tienen presión, ya han perdido la propulsión del corazón. La presión es mínima y va haciendo que la sangre suba, y cuando quiere bajar, la válvula le impide. Vuelve a haber otro pequeño impulso de ascenso, empuja la sangre hacia arriba, y cuando quiere bajar, ¡pum!, la válvula impide. Esta es una diferencia fundamental entre las venas y las arterias. Y bueno, y la tercera diferencia sería que llevan un líquido distinto, en el sentido de este es líquido oxigenado y este es líquido saturado de CO2, sin oxígeno. Ya ha sido la sangre utilizada. Y aquí además va a haber más residuos, ¿no? Aquí estamos viendo el elemento terminal. Esas arterias que vienen del corazón llegan a los tejidos, ¿sí?, y la vena que va a volver hacia el corazón. Estos son pequeñas arterias, las arteriolas, pequeñas venas, las vénulas. Son las más periféricas, ya el calibre menor. Y cuando ya tenemos las arteriolas y las vénulas, bueno, más que esta diríamos que son estas, las vénulas, ¿vale? Y cuando ya llegamos ahí, llega el árbol de los capilares sanguíneos. Aquí ya la diferenciación entre el capilar arterial y el capilar venoso no hay una verdadera diferenciación más allá del líquido que contienen, ¿sí? Y aquí es donde la sangre en los capilares arteriales va a ceder el oxígeno a la periferia, las sustancias nutritivas a la periferia, y aquí es donde los capilares sanguíneos van a recoger el CO2, ¿sí?, que es el resultado de la combustión del oxígeno para producir energía por parte de las células. Se produce CO2 y se recoge aquí en los capilares venosos para volver a ascenderlo y llevarlo al corazón, a la aurícula derecha, que volverá a propulsarlo, volverá a enviarlo a los pulmones para volver a oxigenarlo y continuar con el interminable circuito, y menos mal que no termina. Y puedes ver aquí que hay unos elementos que no son ni azules ni rojos, que son estos de aquí, ¿sí? Estos son los capilares linfáticos. El sistema linfático es un segundo sistema circulatorio, podríamos decir tercero, ¿no? El arterial, el venoso y el linfático. La linfa hace subir hacia el corazón a el excedente de líquidos que no han penetrado por las arterias, y en esa linfa hay mucho resto de sustancia tóxica. En esa linfa es por donde pueden viajar los patógenos. Por eso la linfa en su ascenso, esto lo explico en otro vídeo sobre el sistema linfático, la linfa en su ascenso va a pasar por una serie de filtros o coladores, los ganglios linfáticos, que son elementos defensivos, porque esos patógenos tienen muchas más dificultades para entrar en el árbol vascular, pero mucha más facilidad para entrar en el sistema linfático, en el árbol linfático, ¿sí? Este árbol linfático es el que lleva la linfa, que es este líquido que no es sangre, ¿sí? Es el líquido en el que están bañadas de alguna manera todas las células del cuerpo. Es en esa linfa donde se dan los intercambios. El capilar sanguíneo vierte a la linfa, las células beben de la linfa, expulsan las sustancias de desecho y el CO2 a la linfa, y es de la linfa de donde los capilares venosos recogen otra vez el CO2 y vuelven a producir esa sangre venosa, ¿vale? Pero hay un excedente muy llenito de sustancias de desecho que tiene que ascender por ese sistema linfático. Insisto, ese vídeo sobre el sistema linfático puedes encontrarlo también en este mismo canal. Muy bien, las funciones generales del sistema circulatorio. Para entenderlas
vamos a ver o vamos a plantearnos que es como nuestro sistema de carreteras, nuestro sistema de transporte. Sirve para transportar cosas, todo tipo de cosas. Vamos a ver cuáles. Para empezar, llevar nutrientes a los tejidos, llevar todas las cosas que las células necesitan para vivir. Por un lado, nutrientes energéticos para producir energía y, en segundo lugar, sustancias para construir, para desarrollarse, para repararse, ¿sí? Segunda, recoger y eliminar residuos de los tejidos. Las células reciben todos esos nutrientes, procesan, generan energía, trabajan, hacen su función y producen unos residuos. Como toda fábrica, como todo elemento que hace un procesado, tiene siempre unas sustancias de desecho, unos residuos que se tiran ahí a las papeleras, ¿verdad? Y a los contenedores. Pues todo eso, ese contenedor, es el sistema de tubos que luego va a ascender eso para llevarlo luego al hígado y limpiar y patatín, patatán, ¿vale? Pero es el sistema circulatorio el que recoge todo esto. Llevar, por supuesto, oxígeno a los tejidos, que es la sustancia fundamental para la combustión. Hay que entender que en el cuerpo humano estamos quemando, y quemando literalmente, igual que se quema el carbón en las máquinas de vapor, ¿sí? Nosotros quemamos glucosa, quemamos combustibles para producir energía, por eso producimos calor, ¿verdad? Cuando funcionamos nos calentamos, porque hay una verdadera combustión. Sin fuego, no todas las combustiones se dan con llama, ¿vale? Pero sí es una combustión en toda regla, y como toda combustión necesita de oxígeno para producirse. Si tú al fuego le quitas el oxígeno, no hay fuego. Y además, en toda combustión, cuando quemas cualquier cosa, lo que se produce es CO2, y si no, que se lo pregunten a la capa atmosférica, que estamos enviando toneladas y toneladas de CO2 al quemar carbón, igual que el cuerpo produce CO2 al quemar la glucosa, ¿sí? De hecho, hay un elemento aquí curioso, me permito un apéndice. Ese CO2 está acidificando el sistema, está acidificando el mar. El CO2 de nuestro cuerpo, si no lo eliminamos de forma correcta, también acidifica nuestro sistema. Si hay un estrés económico, mucho funcionamiento, como es el que tenemos ahora, el sistema se acidifica. Un cuerpo estresado que está quemando mucho también va a acidificarse. Bien, el encargado de coger todo ese CO2 y llevarlo nuevamente hacia arriba, hacia los pulmones, para ser debidamente expulsado en los pulmones, es nuevamente el sistema circulatorio. Además, lleva células defensivas a los tejidos, los glóbulos blancos, los macrófagos, ¿vale? Todas esas células que se encargan de luchar, de montar guerra cuando hay algún elemento patógeno, algún elemento extraño, algún elemento que nos puede perjudicar. Ahí va el sistema defensivo, que viaja fundamentalmente a través del sistema circulatorio. Y además va a llevar las células reparadoras también. Cuando hay un daño, van células a reparar, como pueden ser, por ejemplo, las plaquetas, ¿verdad? Que son células fundamentalmente reparadoras de los tejidos y que generan esa reparación. Estas son las funciones básicas del sistema circulatorio. Ahora vamos a ver una serie de datos curiosos, realmente sorprendentes, y seguro que hay muchos más sobre este sistema circulatorio. Para empezar, como promedio, el corazón late unos 3 millones de veces durante la vida de una persona. 3 millones de veces son muchas veces, pum, 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 pum. Cada segundo mueren en el cuerpo humano 2 millones, esto es una barbaridad, de células sanguíneas, y nace, por suerte, el mismo número de ellas. Las células tienen una vida limitada, están en constante renovación. Por cierto, uno de los restos de las sustancias de desecho de la destrucción de los glóbulos rojos es la bilirrubina, que es filtrada por el hígado y convertida en bilis. La bilis que se expulsa al intestino y que da color a las heces y color a la orina, ese color amarillento y ese color marrón. Ese es el que le otorga la bilirrubina, es ese color rojizo que trae
de los glóbulos rojos. Dentro de una diminuta gota de sangre hay 5 millones de glóbulos rojos, unas 300.000 plaquetas y unos 100.000 glóbulos blancos. Así que ahora puedes respirar tranquilo, porque que pierdas 2 millones de células sanguíneas cada segundo no es tanto si pensamos que en una pequeña gota hay 5 millones de glóbulos rojos, ¿verdad? Un glóbulo rojo tarda aproximadamente 1 minuto en circular alrededor de todo el cuerpo, ¿sí? Ese es más o menos el ciclo, ¿sí? Y cada glóbulo rojo va a hacer en cada uno de sus viajes, una vez le tocará ir allí, otra vez le tocará ir allá. Al que no lo haya visto, le recomiendo la serie de dibujos animados de La vida es así. Muy interesante para ver gráficamente cómo funciona todo esto. Más datos. Los glóbulos rojos realizan aproximadamente 250.000 viajes alrededor del cuerpo antes de regresar a la médula ósea donde nacieron para morir, ¿sí? Los glóbulos rojos pueden vivir en ese sentido unos 4 meses. En esos 4 meses hacen 250.000 viajes por todo el organismo. Circulando por todo el cuerpo y alimentando a los 60 billones de células de otros tipos que hay en el organismo. Datos verdaderamente sorprendentes los del árbol vascular, pero podríamos hablar también sobre los kilómetros de vasos sanguíneos que encontraríamos si los pusiéramos todos en fila, y de los miles de millones de raicillas nerviosas. El cuerpo en general es brutal, es increíble, es apasionante, pero el sistema vascular es uno de esos que gusta conocer y gusta profundizar, porque realmente tiene cosas interesantes. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.